me regale 2 horas de su atención. ¿Cómo ve? Es mucho. Bueno, se las vamos a pagar. Si se las pagamos y me las entrega, ¿sí? Va a recibir una gran bendición por esas 2 horas. ¿Ok? No, no vamos a orar 2 horas, hombre. Cuando mucho 3. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por los que están aquí presentes y los que no han podido llegar, los que no han podido venir. Cuídales, protégeles, Padre Celestial, donde quiera que estén. Y te pedimos hoy en esta tarde, Señor, que tu paz establezca en nuestras vidas. Que tu paz establezca, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, llevándolos cautivos, Señor, siempre a tu obediencia. También, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad. Que tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, Padre. Muy bien. Hemos estado, ¿ya están transmitiendo? Ok. Le pido de favor que me ayude a compartir. Ya pronto nos vamos a conectar por el YouTube. Ok. Nos vamos a conectar por ahí y vamos a mandar las enseñanzas por ahí también. Que muchas de las cosas que están en nuestra vida, que todavía seguimos con ellas, nos estorban para avanzar. Así es que hoy le quiero hablar de algo y esta semana o este domingo titulamos la enseñanza El poder de la obediencia. ¿Usted sabía que la obediencia tiene un poder? El poder de la obediencia. Mire, la obediencia trae un poder sobrenatural que hace que se hace presente en nuestras vidas cuando nosotros atendemos a ella. Cuando usted y yo hacemos caso a esa obediencia. Porque para esa limpieza de corazón se empieza a dar en nuestras vidas, se requiere de ese poder de la obediencia. Ahora, la obediencia tiene un enemigo muy poderoso que se llama, en estos casos, fíjese bien, cuando la gente es nueva, cuando la gente no conoce nada de Dios, cuando la gente no sabe lo que el Padre requiere y pide de nosotros, se le llama rebeldía. Pero cuando usted ya tiene y 18, por favor. Si trae su Biblia, pues ahí lo puede encontrar. Si no, en las pantallas ahí va a estar, ¿ok? Romanos 6, 17 y 18. ¿Listos? Dice, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, estos dos versos, mire, nos hablan de 4 pasos que usted y yo necesitamos seguir. Una vez que nosotros venimos y conocemos a Cristo, necesitamos entender esto, que el pecado esclaviza, el pecado se enseñorea de nuestras vidas y nos mantiene como esclavos. Y cuando nos damos cuenta, lo hace por nuestra falta de conocimiento. Cuando no nos damos cuenta, el pecado lo hace por falta de conocimiento a Dios. Y la palabra nos lleva, fíjese bien, a ese conocimiento que nos alejará del pecado y nos acercará a Dios. ¿Sí me comprende? El pecado llega a nuestra vida por no conocer de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos aleja más de Dios
Y para que nosotros estemos más cerca necesitamos de su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos da a conocer el pecado que está en nuestra vida. Por lo cual, una vez que lo dejamos de ser esclavo de él, nos busca acercar la palabra a Dios. Otro punto importante que estos dos versos nos dice que necesitamos ejercitar la obediencia de corazón a la palabra de Dios. Acuérdese algo, Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Se acuerda de eso? Bueno, otra cosa que el verso 8 nos dice, 18 dice que trae libertad del pecado. La palabra de Dios trae libertad del pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser siervos de la justicia. ¿Cuánto lo comprenden? Entonces, la libertad del pecado nos permite ser enseñados en el camino de Jehová. Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice esto. Si la libertad del pecado nos permite ser enseñados en el camino de Jehová, mire lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, hay que encontrar el camino que está en el Hijo de Dios, pero antes de llegar al camino. Usted y yo necesitamos meternos a la palabra para encontrar el camino, porque Jesús está diciendo, yo soy el camino. Ahora, vaya conmigo por favor a Génesis 18:19. Fíjese muy bien. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden ¿qué? El camino de Jehová, dice. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia. Entonces, para guardar ese camino de Jehová, hay que hacer justicia, pero no podemos ser siervos de justicia si estamos esclavos del pecado. No se puede ser un siervo de justicia si el pecado todavía está enseñoreado de nuestra vida. ¿Cuánto lo comprenden? Y es por eso la importancia de la obediencia para ser libres del pecado y ser siervos de justicia. Es entonces que encontraremos el camino. Mire, de ser esclavo del pecado por la obediencia de corazón, vamos a la libertad del pecado para ser siervos de justicia. Encontraremos el camino y lo enseñaremos a guardar, no nomás a mí, sino también a otros. ¿Cuánto lo comprenden? ¿Usted lo comprende? Denle una fuerte palmas al Señor. El apóstol Pablo habla de esa obediencia de corazón que se hace más profunda en nuestro espíritu, pues. No es una obediencia forzada o una obediencia que desagrada o una obediencia con queja. ¿Alguna vez nuestros hijos nos han obedecido con queja o en desagrado? ¿Y cómo se siente usted? Yo digo, ay, ¿por qué nomás no lo haces y ya? Si no se te pide nada imposible, no se te pide nada que no puedas hacer. ¿O por qué no te comportas o haces de esta manera, hombre? Cuando el Señor nos pide obediencia, ¿qué dirá? Ay, hombre, hazlo. ¿A poco se te hace muy difícil obedecer? ¿A poco no puedes con eso? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Mire, fíjese muy bien. Cuando nosotros hablamos de esa limpieza de corazón, hemos aprendido que la palabra nos dice que el corazón hace referencia al espíritu. ¿Se acuerda? Proverbios 16:2 y Proverbios 21:2 nos dice que el corazón es el espíritu. Ahora, hay sinónimos en la palabra que también dice que el espíritu o el corazón
también se llaman entrañas. ¿Cómo se llaman? Entrañas. Mire, lo que dice 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué pasa? Lo desecho. ¿Por qué lo desecha Jehová? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, cuando el Padre nos pide una obediencia y nosotros vamos a hacerla con desagrado o con queja, ¿qué cree que está viendo? El corazón. Y el Padre nos pide una obediencia para esa limpieza de corazón y rápidamente sacamos alguna excusa, algún pretexto y el Padre está diciendo: oye, no estoy viendo tu carne, yo estoy viendo tu corazón, tu espíritu, el que fue creado por Él. ¿Cuánto lo comprende? ¿Y lo comprende? Entonces, Dios ve nuestro corazón. Él está interesado en ese corazón limpio para establecer una relación con nosotros. Él no va a ver nuestra apariencia externa. Él ve cosas que están en nuestro corazón. Mire, Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, ¿qué dice? Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Entonces, la amistad del rey depende de nuestra limpieza de corazón. Y para ello se requiere una obediencia de corazón. ¿Cuánto lo comprenden? ¿Qué queremos decir con esto? Que la obediencia de corazón es una determinación, mis amados. O sea, una vez que yo detecto que hay una falta en mí, que hay un pecado, que hay una mancha, que hay una arruga en mis vestidos, en mi corazón, porque la verdad, ¿quién se conoce mejor que usted? ¿Verdad? Lo único que lo puede conocer mejor es Dios, pero su vida, como usted anda, como usted habla, como se comporta, usted mismo, ¿cierto o no? Entonces, cuando yo me determino, o sea, yo reconozco que hay un pecado en mí y determino dejarlo por obediencia a Dios. O sea, lo que empecé, lo tengo que terminar. Esa es la palabra determinar. Y cuando lo veo y lo reconozco, digo yo, lo confieso al Padre, me aparto y alcanzo ¿qué? Misericordia. Entonces el Padre ve mi obediencia en mi espíritu. ¿Cierto o no? El Padre ve una obediencia en mí, porque mi espíritu busca solamente agradarle a Él, no agradarle al que me ve. Porque para agradar al que me ve podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? Y podemos hablar bonito y podemos vestirnos bien. El asunto es cuando vamos y nos enfrentamos o la palabra nos compara y mira nuestro corazón, ¿cómo lo ve el Padre? La determinación es esa decisión con la diferencia en que yo termino lo que empecé. ¿Ok? Y mire bien, cuando uno se determina lo que empezó, está dedicando que no podremos tener una libertad de pecado si no hay una determinación en nuestro corazón para acabar con él. ¿Cómo ve? Yo no puedo tener una limpieza de corazón si no me determino para acabar con lo que yo estoy faltando a Dios, pues. Yo puedo decir ahorita, no, mira, yo no tengo problemas por agarrar lo ajeno, un ejemplo, ¿no? O por decir mentiras, que son pecados delante de Dios. Que la palabra dice que el mentiroso no va a heredar el reino de los cielos. ¿Cierto o no? Y yo no tengo problemas con eso. Enfrente de ti puedo hablar con verdad.
Pero el que te conoce a ti y me conoce a mí, acá yo empiezo a hablar de otra manera, con mentira. ¿Qué me importa más a mí? ¿Que me vea el de enfrente, el de atrás o el de arriba? El de arriba. Y el de arriba está diciendo, aguas, sigues batallando con la mentira, sigues batallando con ese pecado que ya te lo he dicho que está en ti, que necesitas sacarlo para que venga esa limpieza de corazón. Y el Padre nos va a ir dando de a poquito, siempre y cuando nosotros le busquemos. ¿Me comprende? Porque el Padre no nos va a dar, ay, mira, está todo este bonche, órale, está este morralote que estás cargando. No, el Padre no va a decir, mira, primero con esto, después ahí te va el otro. Trabaja, cámbialo, sácalo de tu vida. Ahora, también esto implica que la limpieza de corazón o la libertad del pecado no va a ocurrir de un momento a otro. Es un trabajo constante, diario, un estilo de vida en nosotros. Para eso se necesita entender que Dios quiere que usted y yo obedezcamos de corazón. Se necesita entender que Dios quiere que usted y yo estemos obedeciendo de corazón, pero con el producto de ya determinado. Es decir, ok, yo empiezo, me lo dio a conocer y lo que empecé lo tengo que terminar. ¿Sí lo comprende? Entonces, nuestro espíritu es llevado a esa libertad del pecado. Siempre que estemos nosotros buscando de la palabra de Dios. Si entendemos, fíjese bien, el significado obediencia de corazón, entonces siempre entenderemos, siempre vamos a entender a determinarnos. ¿Cuánto lo comprenden? Si nosotros entendemos que Dios me está pidiendo una obediencia de corazón, voy a entender que me tengo que determinar siempre, en todo momento. Aunque usted diga, oye, pero yo no te veo que dejes de batallar con eso. No me ves. Sigo luchando, sigo peleando. Lo quiero dejar. Pero no importa si tú me ves o no. Lo que me importa es agradar al Padre. ¿Sí me comprende? Lo que me importa es qué piensa Él de mí. Porque en apariencia a lo mejor no te voy a agradar a ti. Me vas a encontrar muchos más. Pero el Padre todavía no me los ha dado. Primero me dijo, quita esto, primero que está en ti. Una vez que lo quite, Él me va a dar el siguiente porque quiero agradarle a Él. Usted lo comprende, una fuerte palma al Señor. Mire, la obediencia de corazón trae un crecimiento en nuestras vidas. Trae una elevación, trae una madurez en nosotros. Yo recuerdo cuando me casé hace 20, ¿qué? Más de 20 años, que batallábamos al principio mucho, porque nuestros caracteres no se acomodaban. ¿Cierto o no? Nuestras diferencias no llegaban a un acuerdo común. Y había un estira y afloje. ¿Ok? Entonces llega un momento con el tiempo de estar estira y afloje que uno va cediendo, va soltando. Y otro va recibiendo, va entregando. ¿Me comprende? Cuando nosotros venimos al Señor y ya tenemos un tiempo con Él, el Padre va a decir, mira, vas a batallar mucho. Ahí te va, suelta, suelta. Y nosotros decimos, pero espérate, Señor, es que estoy bien a gusto aquí, hombre. Sí, pero suelta, porque eso que vas a soltar te va a hacer un bien. Porque quiero tener esa comunión, esa misma relación de amigo con el Rey. Porque quien ama la limpieza de corazón, ¿qué va a tener? La amistad del Rey. Entonces el Padre te va a decir, suelta, de a poquito, no ocupas soltar todo. Si quieres soltar todo, vas a querer correr y si corres te vas a caer porque eres un niño recién nacido. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos tiempo? Y nos hacemos los sorditos y nos hacemos los que no escuchamos a Dios por no querer soltar. Como decir, ¿vendría de Dios eso? ¿Será de Dios?
¿Dios me estará hablando a mí o era para otro? ¿O era para otra? Miren, si Dios le está diciendo a usted, es para usted. ¿Sí me comprende? Entonces, la obediencia de corazón trae ese crecimiento. Mire, Lucas 2, 51 y 52. Lucas 2, 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Está hablando de Jesús, de José y de María. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y es que mire, la palabra sujeción que se menciona en el verso 51 es una clase de obediencia. Por eso estamos hablando de esa relación entre esposo y marido, porque la esposa debe estar sujeta al marido, ¿cierto o no? Los hijos deben estar sujetos a los papás, ¿cierto o no? Eso es una clase de obediencia. Ahora, cuando Jesús estaba sujetos a ellos, dice que empezaba a crecer. ¿En qué? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. 4 cosas trae esa obediencia y me imagino que muchas más. Ese poder de sujeción en nosotros. Porque para dejar de hacer una cosa, se requiere sujetarse, ¿cierto o no? Para ya no volverla a cometer. Se requiere de que uno mismo decir, no, pues ¿sabes qué? Mira, estoy tratando de dejarla como para volver a caer. No, pues en vez de dar 3, 4 pasos enfrente, doy 5, 6 para atrás. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque no puedo tener esa sujeción de mi cuerpo, de mi carne. Pues el pecado todavía me tiene esclavizado. Entonces, la obediencia de corazón nos lleva a ese crecimiento espiritual, a esa madurez. Y hay aspectos importantes de la obediencia. Mire, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Es necesario, fíjese bien, obedecer a Dios. Entonces, la obediencia es una necesidad. ¿Para cuál obediencia a Dios? A Dios, buscando siempre escuchar su voz a través de su palabra y también a través de los que nos enseñan. Porque mire lo que dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:17, perdón. Hebreos 13:17. ¿Obedeced a quién? A vuestros pastores. Y luego dice, y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué yo me tengo que sujetar a él? Porque él vela por mi alma. Y no solamente eso, también da cuentas de mi alma. Dale. Y lo tiene que hacer ¿cómo? ¿Con alegría o quejándose? Con alegría. Porque esto es que, esto no es que provechoso. La queja no trae ningún provecho, pero la alegría trae bastante provecho. ¿Cuánto lo comprenden? Entonces, los pastores son una autoridad delegada por Dios en las congregaciones y en las iglesias. Es por eso que debemos obedecerles y sujetarnos a ellos, porque ellos son los que están buscando la voz de Dios y están buscando llevarle a vida eterna, pues. ¿Sí me comprende? Y ellos están buscando, a ver, Señor, pastor, tengo este problema con mi esposo, con mi hija, con mi familia, con mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer?
A ver, vamos a preguntarle al Señor qué dice. A ver, vamos a decirle cómo nos puede guiar. Ya nos dejo respuesta, aquí está. Ay, pero no es lo que yo esperaba o no es lo que yo quería. Pues no viene de mí, viene de Él. Y tú sabrás si lo quieres hacer o no porque tú pediste consultar. ¿Sí me comprende? Tú quisiste saber la opinión del Padre, pues. Ahora, Efesios 6:2. Efesios 6:2. La obediencia también es a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. ¿Por qué los tengo que honrar? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire, la honra incluye la obediencia. En estos versos no nos está diciendo, es que mi papá me trataba así, mi mamá me hacía esto, o mi papá, mi mamá no me quería. En este verso no está diciendo cómo deben de ser tus padres para honrarlo. En este verso nos está dando una bendición el Padre a través de la honra, incluyendo la obediencia, para que me vaya bien en mi vida. Y no solamente eso, sino para que mis días sean largos. ¿Sí me comprende? Ahora, la obediencia también debe darse en el matrimonio. Ay, ay, ay. La obediencia en el matrimonio. Mire, Colosenses 3, 18 y 19, dos versos atrás ahí mismo. Verso 18. ¿Cómo dice? Lo leemos todos juntos. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ella. Mire, se demanda en la Biblia, se nos enseña en la Biblia que la mujer debe estar sujeta al marido, lo cual habla de que el marido tiene una autoridad delegada en el matrimonio. ¿Ok? Este verso nos dice que así conviene en el Señor. Pero fíjese bien, maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres. ¿Qué quiere decir esto? El marido no debe de ser autoritario con la mujer. No debe aprovecharse de lo que Dios le ha dado. Indica, fíjese bien, que el marido que tiene esa autoridad delegada por el padre y que le debe dar la mujer esa obediencia, se gana con amor y no se gana con maltratos y no se gana con gritos. ¿Sí lo comprende? No se va a ganar un marido la obediencia a la mujer ni con maltratos ni con gritos, sino se gana con amor. ¿Cuánto lo comprenden? Muy bien. Ahora, la obediencia también debe ser a nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Tito 3:1. Tito 3:1. Tito 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, debemos de ser obedientes a nuestros gobernantes y a nuestras
autoridades. Nuestra obediencia también debe de ser a nuestros amos, jefes, patrones terrenales. Colosenses 3:22. Colosenses 3:22. Siervos, obedecer en el Señor a vuestros ¿qué? Amos terrenales. Entonces, el Señor nos enseña, fíjese bien, a obedecer a nuestros patrones, a nuestros empleadores, a aquellos que han sido puestos como autoridad en el área laboral de nuestra vida. La Escritura nos dice que debemos obedecer en todo cuanto nos ordenen y haciéndolo de corazón. Esto incluye, fíjese bien, un temor a Dios. ¿Ok? Y también pues debemos obedecer a todos. Efesios 5:21 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová. Efesios 5:21. Entonces, ¿se da cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña, nos indica que incluye nuestra obediencia a todos? ¿Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios nos dice, aguas? Aguas cuando te estés quejando con el patrón. Aguas cuando no le hagas caso a la autoridad. Aguas cuando tengas problemas y no te sujetas a tu esposo. Aguas, hijos, cuando no estén ahorrando papá y mamá. Tengan cuidado también con no obedecer a Dios. Tengan cuidado también con no estar sujetos a sus pastores. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios abarca todas nuestras áreas de nuestra vida? Porque Dios está pidiendo un corazón limpio, pues. Y una obediencia de corazón. ¿Cuánto lo comprenden? Mire, al iniciar dijimos que la obediencia tiene un fuerte enemigo, ¿se acuerda? Y dijimos que esa obediencia que tiene ese fuerte enemigo, para los que son nuevos, para los que no conocen de la palabra, para ellos es una rebeldía. Pero para los que ya conocemos y entendemos que Dios nos puede hablar, se llama rebelión cuando no le hacemos caso. O sea, le damos la espalda a Dios pues cuando Él nos habla. Y como hijos de Él no queremos atenderlo. ¿Sí lo comprende? Entonces, aquí hay algo muy importante que cada uno de nosotros debe de considerar. Es que la obediencia tiene esa rebelión o esa rebeldía y es un enemigo muy poderoso. Y muchas veces este enemigo tiene un origen, fíjese bien, cómo hayan sido nuestra relación con nuestros padres o fue heredada de nuestros antepasados. Mire, aquí requiero toda su atención. Quiero ponerle un ejemplo. ¿Qué le parece a usted que su retoño, su precioso, su bebé, sus ojos, el día que se case, la mujer lo traiga cortito? ¿Cómo miraría usted eso? ¿Qué le pareciera esa actitud entre ese matrimonio en su hijo y su nuera? ¿Sabe por qué se repiten patrones así? Porque el hijo es lo que vio en casa. Que su mamá traía cortito a su papá. Que su mamá hacía y deshacía con su papá. Por eso son cosas heredadas, pues, que nuestros antepasados nos entregan. Porque mire, el mejor ejemplo de obediencia está en casa. ¿Cierto o no? El mejor ejemplo de obediencia está en casa. Sus hijos no me van a ver a mí si obedezco, no, sus hijos lo van a ver a usted, porque usted convive con ellos, pues. Sus hijos van a decir, ah, caray, pues mi papá le grita, le regaña, le trata mal a mi mamá. Así como mi mamá le va a obedecer, pues, así como se va a sujetar. Con miedo, con temor, pues no. Pero ¿qué tal si el hijo ve, ah, caray, mi papá veo que
Le trae sus florecitas, la lleva a cenar, la lleva a comer, la atiende, busca ganarse esa obediencia con amor. Y mi mamá le responde. Y lo que le pide, se lo hace. Dame una tortilla de harina, mija. Dame unos huevitos así estrelladitos, paseaditos. ¿No? Pero ¿qué tal si no hay obediencia en el hogar? ¿Qué tal si el hijo ve que mamá no se sujeta a papá? ¿O qué tal si el hijo o el nieto mira que mamá no se sujeta a la abuela? Cuando sea grande va a ser el mismo patrón. El mejor ejemplo de obediencia está en casa. Y quiero decirle algo, nuestros hijos reflejan lo que nosotros somos. Nuestros hijos reflejan nuestra vida porque ellos conviven diariamente con nosotros. Ellos se dan cuenta de las cosas que otros no se dan cuenta. ¿Cuánto lo comprenden? Entonces es importante, fíjese bien, que la obediencia en nuestras vidas pueda manifestarse primero a una obediencia a Dios, a lo que Dios nos quiere decir, porque es primero obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Si usted obedece a Dios, como papá, como mamá, como hijo, como abuelo, como esto, le va a obedecer a su esposo, hombre. ¿Sabía usted que no hay autoridad delegada si usted no se pone bajo autoridad? ¿Sabe usted que usted no tiene ninguna autoridad ni en casa, ni en el trabajo, ni como patrón, ni como nada, si usted no está bajo autoridad? Porque la autoridad se delega. Dios, pastores, padres, autoridades. ¿Se acuerda? Viene bajando pues una autoridad que Dios nos da. Si nuestros hijos, nuestras hijas no nos obedecen, ¿saben por qué? Porque yo no obedezco. No obedezco ni al patrón, no obedezco ni al papá, no obedezco ni a mamá, no obedezco ni a las autoridades, no obedezco ni al pastor, no obedezco a nadie. Soy un rebelde sin causa. ¿Sí me comprende? Porque así está establecido en la palabra. Mire, lo principal es que la rebelión rompe nuestra relación con Dios. Por lo que nosotros debemos sanar, fíjese bien, esa relación. Primero, buscando honrar a nuestros padres. Si nosotros tenemos una queja, entonces significa que ya hay una rebelión en el corazón. La queja es una manifestación de la rebelión. No, pues yo no estoy conforme con esto. ¿Y qué hace? ¿Lo hace o no lo hace? Y si lo hace forzada, porque no le queda de otra y tiene que trabajar. Y lo ponemos en el ámbito laboral. Y si lo ponemos en el ámbito familiar, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene ganas de levantarse de la cama el bebé o la nena. ¿Y qué pasa? Es una obediencia forzada. No hay una sujeción. Pues. ¿Sí me comprende? Ahora, la obediencia también debe de tener una cordura. Mire, Eclesiastés 5:8. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vinieres en la provisión, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila más otro más alto, y uno más alto está sobre ellos.
Entonces estamos hablando de esa autoridad delegada, pues. Cuando nosotros rompemos esa autoridad que el Padre nos está dando, se rompe hasta con el más alto. No le vamos a obedecer al que vemos, mucho menos le vamos a obedecer al que no vemos. Entonces, la obediencia también tiene un límite. Y esto se hace presente cuando se rebasa a otra autoridad más alta. Vamos a suponer que uno de mis hijos dice, pues yo ya no voy a preguntarle a mi papá, le voy a preguntar a mi mamá, que también tiene autoridad sobre mí. Y mamá empieza a tomar decisiones sobre el hijo, sin consultar a la autoridad de ella. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasó? Mamá está tomando un lugar más alto que el papá, porque no le corresponde. ¿Sí lo comprende? El más alto de todos es Dios, y a Él debemos total obediencia. Ahora, debemos orar a Dios para buscar siempre, en todo momento, a través de su palabra y de esa intimidad, su voz, siendo su voz la autoridad máxima. Lo que Dios nos diga, lo que Dios nos requiera. Pero si vamos a buscar su voz, mis amados, se necesita obedecerle. Si no, pues ¿para qué la busca? Pues si no lo va a hacer, ¿para qué la va a buscar? Mejor evítese de un regaño, ¿verdad? Siga con su rebeldía y siga perdiéndose de sus bendiciones que Dios tiene para usted. Porque Dios dice, el que me obedece, yo lo bendigo. El que no me obedece, pues allá él. Siga batallando. Siga luchando. Siga ahí sometido a pruebas, aflicciones y a tentaciones. La obediencia te va a llevar a una madurez. Siempre, en todo momento. Ahora, la obediencia que Dios nos pide es para que ella misma se enseñoree de nosotros. Quite ese señor de rebeldía que está en nuestra vida y venga y ella se posicione en nosotros. Mire, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoree. Si es Señor es porque ya tiene una autoridad sobre quién. Peces, aves de los cielos y en las bestias. Y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Ok? Dios nos hizo con un propósito muy, muy importante, mis amados. Señorear. Tener esa autoridad sobre lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos quiere dar. Pero esa autoridad o señorío no es posible si primero no somos capaces de vivir en obediencia. No somos capaces de vivir en obediencia. Vayan por favor conmigo a Marcos 1:27. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con qué? Autoridad. Digo conmigo autoridad. Pero dígalo fuerte, como que se lo está creyendo. Diga autoridad. Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Nadie puede ser autoridad si primero no obedece a la autoridad. Usted no puede ser autoridad en casa si primero no obedece a la autoridad que Dios le delegó, que Dios le puso, que Dios le
le dio por encima de cada uno de nosotros, pues. Entonces, si queremos tener autoridad sobre el enemigo, debemos primero ser obedientes para que el Señor nos dé autoridad sobre él. Este es un principio básico. Es un principio básico, mis amados. Nosotros no podemos tener autoridad si nosotros no nos sujetamos a autoridad. Se lo tenga muy presente. ¿Cuánto lo comprenden? Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde está. Pregúntate tú mismo. No te fijes si es papá, si es mamá, si es hermano o hermana, si es esposo o esposa, si son hijos. Pregúntate tú mismo. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios y no has obedecido? ¿Cuántas veces has pensado tener autoridad y no te sujetas a autoridad? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Si en casa tuviste un buen ejemplo de autoridad, tómate un tiempo y arregla eso con papá o con mamá. Y habla con ellos. Y diles, yo he aprendido hoy en esta tarde, más que obedecer a los hombres, quiero obedecer a Dios. Más que lo que me diga papá, mamá, mi hijo, mi hija, mis nietos, mi esposo, mi esposa, quiero obedecer a Dios. Porque si lo obedezco a Él, te voy a obedecer a ti. Si no lo obedezco a Él, no voy a obedecer a nadie. La obediencia, mi amado, trae un crecimiento espiritual a tu vida. La obediencia que Dios te quiere dar, esa autoridad que Él quiere delegar en ti, trae un crecimiento a tu vida. Buscando la sabiduría, creciendo, teniendo gracia delante de Dios y también delante de los hombres, avanzando. Y tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que hay ahí. Yo sé que Dios te ha dicho a través de la enseñanza, a través de su palabra, lo que meditas, de lo que te ha sido enseñado. Yo sé que Él te ha hablado. Pero haces caso omiso a la obediencia. Y te has perdido de muchas bendiciones por obedecer a la rebeldía, a la rebelión, por hacerle caso a la rebelión. Porque la rebelión opera con un pequeño pensamiento para hacer lo que tú quieres, no lo que Él quiere.
La rebelión opera con algo tan pequeño para hacer lo que tú quieres y no lo que Él quiere. Padre, hoy en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo nos debe redarguir de todo pecado. Hoy en esta tarde, Señor, manda, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de esta operación y nos redarguya, Señor, de todo pecado. Nos redarguya, Padre Celestial, de todo eso que estamos haciendo mal, de lo que no hemos obedecido, lo que no nos hemos querido sujetar a tu palabra, Padre. Y no hemos podido avanzar y no hemos podido crecer, Señor. Porque no queremos sujetarnos, Padre. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Te pedimos perdón, Señor. Nos hemos perdido de muchas bendiciones, Padre, por hacer nuestra voluntad, por hacer lo que nosotros queremos. Perdónanos, Padre Celestial, hoy en esta tarde. Haz misericordia con nosotros, porque tu palabra dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio, Padre Celestial. Y hoy en esta tarde, Señor, yo sé que hay corazones que les has hablado, Padre, y no han atendido, Señor, lo que tú les has dicho. Sé que hay corazones, Señor, que le has enseñado, Padre Celestial, tu palabra, y aún así, Señor, no quieren hacerlo, Padre Celestial. Redargúyales, Señor, ten misericordia con ellos y redargúyales, Padre Celestial. Hazles entender que necesitan avanzar, que necesitan crecer, que necesitan madurar. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Si usted sabe que está batallando con algo que el Padre le ha dicho que haga y no lo ha hecho, pídale perdón. Si el Padre le ha enseñado algo a través de su palabra, de lo que se le ha impartido, de las enseñanzas, y sigue batallando con eso, y no lo ha hecho, o se rindió, pídale perdón al Padre y dígale: Señor, dame fuerzas, trae nuevas fuerzas, porque tu palabra dice que tú renovarás nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre, y nos darás alas como las del águila, Padre Celestial, para emprender el vuelo. Hoy en esta tarde dígaselo al Señor. Dígale: Señor, ten misericordia de mí. Yo he reconocido que he sido desobediente a ti primeramente, Señor. Quítese la etiqueta de obediente y dígale al Señor: muestre su corazón tal y como es a Él. Quien encubre su pecado no prosperará jamás, no va a crecer, no va a madurar, no se va a desarrollar. Pero si lo confiesas y trabajas para apartarte de Él, vas a alcanzar misericordia. Señor, haz misericordia, Padre. Haz misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre Celestial, por ser rebeldes a tu palabra. Hemos querido andar, Señor, como se nos antoje y no como tú nos has enseñado. No nos hemos querido sujetar. No hemos querido obedecer, Señor. Perdónanos. Hoy en esta tarde, Señor, esos corazones dispuestos, Padre, que han reconocido, Señor, que no te han hecho, Padre Celestial, obedientes a ti, que ha habido, Padre Celestial, rebeldía en su corazón, haz misericordia con ellos, Padre. David decía: bórralas, las va a borrar cuando usted las confiese y esté trabajando por apartarse. Pero si usted las encubre, no espere que Él las borre. Usted no va a crecer, usted no se va a desarrollar, no va a madurar. Y el Padre quiere llevarle, hallar gracia delante de Él y también delante de los hombres. Hoy en esta tarde, Padre bendito, te pedimos, Padre Celestial,
que tengas misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios. Por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Mis amados, que el Señor me les bendiga. No se le olvide una obediencia de corazón. Una obediencia de corazón para que las bendiciones lleguen a su vida. Vaya en paz y que la paz de Dios le acompañe el resto de la semana. Que Dios me les bendiga.